Bien, vamos a empezar a trabajar con la unidad de funciones. En general es así el primer día. Cuando trabajamos con sistema híbrido suele haber algunos inconvenientes que atrasan las clases, pero bueno, calculo que con el correr de las clases esto se va a hacer más fluido. Bueno, los que estaban en la comisión 1 ya saben que esto era igual. Bien. Según el cronograma, que es lo que nos dice que hacemos cada día, hoy teníamos que ver A, B1 y C1, ¿entendí? Bien, entonces arrancamos. Vamos a empezar a dibujar. A dibujar. En Zoom se escucha bien, se ve la pantalla. Buen día, Luciana, sí, se escucha bien. Buenísimo. Recuerden en Zoom que yo no leo el chat, sí los escucho, ¿sí? No leo el chat porque estoy sola, pero sí los escucho. Si alguien no puede usar el micrófono y alguno de sus compañeros no puede usar el micrófono y tiene que buscar el chat, que alguno de los que esté en Zoom lea el chat para poder contarme cuál es la duda, ¿sí? Bien. Bueno, sacamos las cosas, sacamos las hojas. Anotamos. ¿Por qué es importante anotar? Para poder repasar. Porque si no, me estoy quedando con la memoria nomás. La memoria es muy traicionera, uno se olvida, ¿sí? Entonces, cuando ustedes escriben, están involucrando más de un sentido, ¿no? No solamente el oído, la vista, y también están escribiendo, ¿está bien? Entonces, eso hace que se refuercen las ideas. Entonces, por eso necesito que me atiendan, necesito que escriban y que entre todos trabajemos entre todos. Bien. Dice, el ejercicio 1, la idea es dibujar. ¿Dibujar dónde? En la recta numérica, ¿todos sabemos lo que es la recta numérica? Una recta, y si es numérica, ¿qué tiene? Número. ¿Qué número va a tener que ir sí o sí en algún lado? El 0 para poder ubicarme. A la derecha del 0, ¿quiénes van a ir? Los positivos. A la izquierda, los negativos. Bien. Vamos a graficar en la recta numérica y después vamos a graficar en el plano cartesiano. Y en el plano cartesiano, ¿qué es el plano cartesiano? Claro, hay que hacer los ejes. ¿Cómo se llaman los ejes? El eje de abscisa o el eje de en criollo, las ejes. Y el otro, que es paradito, el eje Y, ¿está bien? O de las ordenadas. Bien. Bueno, entonces la tenemos muy clara. Vamos con la recta numérica. En el inciso I,
Entonces el A1 de la guía, si ustedes van al aula virtual, el A1. Tres x más 2y. A ver, pues lo voy a hacer en el pizarrón. Entonces, esto supuestamente se tiene que editar. Vamos a buscar, seguimos buscando la computadora. Graficar esto. 3x más 2y igual a 5. ¿Puedo graficar esto en la recta numérica? ¿Cuántas variables tengo? Acá, 3x más 2y igual a 5, ¿cuántas tengo? 2, ¿verdad? Entonces, este no se puede hacer en la recta numérica. No puedo en recta numérica. Cuando haya una sola variable lo voy a poder. Alguien se conectó, ponga silencio. Cuando haya una sola variable, sí voy a poder. Ay, qué feo vos. Dibujar en la recta numérica. Por ejemplo. ¿Cuál de los incisos se pueden dibujar en la recta numérica? ¿Cuál tiene una sola variable? El 4. ¿Cuál más? El 2. Ya no me parece. Bueno, no vengo. Este sí, en la recta numérica sí. Y este también. Y nada. Bueno, para dibujar en la recta numérica el 2. El 2.
Muy bien, hacemos la recta numérica. Yo tengo que dibujar valor absoluto de x menor que 1. Hago la recta numérica, hago el 0. ¿Y qué significa valor absoluto? ¿Saben lo que es valor absoluto del número? Siempre va a ser positivo. Es una característica del valor absoluto, sí. El valor absoluto de un número es la distancia del número al 0. ¿Qué hermosa letra? ¿Entendieron la interpretación? Distancia del número al 0. Eso es el valor absoluto. La distancia del número al 0. Entonces, si yo les pregunto, valor absoluto de 4. ¿Qué tengo que pensar para dar la respuesta? ¿Cuál es la distancia del 4 al 0? ¿Cuál es la distancia del 4 al 0? 4. Valor absoluto de menos 8. ¿Cuál es la distancia del menos 8 al 0? Valor absoluto de 200. ¿Cuál es la distancia del 200 al 0? ¿Está bien? ¿Se entiende lo que es valor absoluto? Y ahí, ¿qué me dice? ¿Qué me decía? En la memoria. Valor absoluto de x, este simbolito que parecía un chiquito, menor a 1. Valor absoluto de x menor a 1. Entonces, a ver, lo decimos en serio. Valor absoluto que era la distancia del número al 0. ¿Qué números entonces, cuáles son los x, están a menos de un lugar del 0? ¿Qué números están a menos de un lugar del 0? Cuando yo pueda visualizar eso, voy a poder graficar, ¿no? ¿Qué números están a menos de un lugar del 0? ¿Cómo haríamos? El menos 1 y el 1, ¿cómo? Y este es menos 1. Y este es 1. El menos 1 no está a menos de un lugar del 0, ¿no? No, va a comparar. Claro, o sea, así, si yo digo, este numerito está a menos de un lugar del 0, ¿se marqué ahí? ¿Sí? Lo que me decía la compañera, pone paréntesis. ¿Por qué? Porque todos estos están a menos de un lugar del 0. ¿Se ve? ¿Más o menos? Todos estos están a menos de un lugar del 0. Perfecto. ¿Estamos? ¿Y cómo dispararía en la recta numérica el inciso 4? El inciso 4 decía igual a menos 8. Otra recta numérica, no voy a hacer la misma. ¿Dónde el gráfico del menos 8? Para la izquierda. Esto es una papa. Bueno, bien, buenísimo, que les parezca fácil. Vamos a dibujar en el plano cartesiano. Perdón. Vamos en la recta numérica cuando hay una sola variable. En el plano cartesiano cuando tengo dos. ¿Está bien?
¿Quiénes había pedido el 2000? ¿De soledad? Que anotara. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a pasar por los bancos, me voy a fijar si no anotó, ¿no? No, porque eso es lo bueno de la universidad, la libertad que se tiene. Tienen que aprender a manejar esa libertad. No es sencillo esforzarse, ponerse a estudiar, dedicar que nadie les vaya diciendo, che, mirá, hoy faltó, tocaba hacer hasta el T1 y tenés excelar nomás. Nadie te va a ir a decir eso, vos tenés que manejar, ¿sí? Y esa es una de las dificultades más grandes que tiene la universidad. Aprender a manejar esa libertad. Pónganse a estudiar, este es un consejo, ustedes lo toman o lo dejan, pero bueno, una de las, no es tampoco lineal, yo estudio, apruebo, no, porque tengo muchas más posibilidades de aprobar si me siento todos los días y hago un poco de todas las materias que si no lo hago. Tengo mucho más probabilidades. Bien. Vamos con lo rico. Lo rico es lo del plano cartesiano porque eso es lo que más vamos a trabajar nosotros. Vamos a dibujar cosas del principio. Vamos a dibujar la primera. 3x más 2y igual a 5. Parece que me va a quedar ese 5. Voy a hacer una recta. De hecho, esa es la notación, la ecuación implícita de la recta. Cuando está así, es una ecuación implícita. Explícita se dice cuando la y está despejada, que es la que más reconocemos nosotros, ¿sí? Entonces vamos a despejar la y para poder dibujar de forma más fácil esta función. ¿Se la acuerdan? Yo me lo olvidé. ¿Cómo era la 3x más 2y igual a 3x más 2y igual a. Entonces hay que despejar la y. ¿Cómo hacen? El Zoom también pueden contestarme o hacerlo. Los de Zoom tienen esa ventaja que pueden escribir en la pantalla, ¿sí? ¿Qué es lo primero que pasaría? A ver, alguien que me ayude, de los de Zoom. Yo quiero despejar esto. Exacto. A ver tú, vamos. Gana. Voy a ir prolixar, Paula. Paso el 3x restando y ahora el 2 tiene que pasar dividiendo todo. Muy bien. ¿Todos estamos ubicados para hacer eso? ¿Seguís vos, Pau? ¿O alguien más que le despeje el i? No le llena de presión. Muy bien, fíjense que lo que está haciendo Paula es repartió el 2 en cada uno, ¿no? Porque el 2 tenía que dividir a todo. Se hizo que dividiera el 5 y que dividiera al menos 3. Perfecto. Y ahora nos vamos a poner a dibujar eso en el plano cartesiano. Que ya habíamos sacado nosotros, habíamos recordado que eran dos ejes. El eje acostado se llamaba X
y el otro y, ¿verdad? Pongan escalas en los ejes. ¿Qué quiere decir? ¿Dónde va a estar el 1? Yo digo que el 1 mío va a estar acá. Si el 1 en las X mías, bueno, hagan de cuenta que está recto. Si el 1 está ahí, voy a decir esto y alguno va a decir, pero en los parciales se vio bastante. ¿Puedo hacerlo? En los parciales se vio eso. Esto no está bien. Si yo digo que el 1 es un cachito que mide medio dedo, el 2 también tiene que estar a medio dedo del 1, ¿sí? Siempre en la misma distancia. No puedo así, de acá a acá hay 1 y de acá, o sea, hago un pasito es 1 y de donde estoy hasta la puerta es el 2. No, tiene que ser la misma distancia. Bueno. Que todo lo que mira, aparecen los parciales y no solamente. Igual me salió mal, no tan mal. Igual me salió más grande, ¿no? Bien, en el eje Y lo mismo. Las distancias tienen que ser iguales. No necesariamente iguales a las del eje X, pero sí iguales entre sí. ¿Está bien? Bueno. Y ahora dibujo la recta. Si yo estoy de contra 1000 perdidos, tendré que hacer una tabla de valores. Una tabla de valores es común. A ver, en el plano cartesiano. ¿Sí? ¿Queda algún lugar? Y acá en la mesa, acá. Bien, entonces, si yo estoy muy perdido, yo les recomiendo que hagan una tabla de valores. Una pregunta, nada que ver con esto, pero digo, ¿se ve el puntito naranja que marqué? ¿Cuáles son las coordenadas de ese punto? En X vale 0 y en Y vale 1. ¿Cuáles son las coordenadas de ese punto? X vale menos 1 y en Y menos 1 más o menos. Bueno, depende. ¿Está? ¿Por qué estoy haciendo esto? No para ubicar cosas. En el plano cartesiano necesito dos coordenadas. Coordenada en X, coordenada en Y. Entonces, coordenada en X y coordenada en Y. Entonces, ¿qué puntos estarán en la recta? Fue lo que les decía, si yo no sé qué puntos están, puedo averiguarlo. Si X vale 1, si X vale 1, ¿qué le corresponderá que esté en la recta? ¿Qué puedo hacer? Reemplazo la X por 1.
y hago esta cuenta, ¿sí? 5 medios menos 3 medios. ¿Qué número me da? ¿No? Este punto está en la recta, el punto 1, 1. ¿Está bien? ¿Por qué puse el x igual a 1? Porque tenía ganas. ¿Sí? ¿Podría haber puesto otro x? ¿Sí? ¿Podría haber puesto el x igual a 80? Más vale que lo podría haber puesto. Andar gráfico de 80, ¿no? ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Puedo poner cualquier x acá. Me conviene el chiquitito. A ver si pongo el 0. Si pongo x igual a 0, ¿qué me da? Oh. ¿Cuánto me da la y? 5 medios, 2,5. Bueno, entonces, yo tenía y igual que estaba despejada, 5 medios menos 3 x medios de x. ¿Está bien? Podía hacer la tabla de valores e ir obteniendo los puntos de la recta. Yo había obtenido que el 1, 1 estaba. ¿Y quién más estaba? El 0 y el mi 2, y con eso yo podría dibujar la recta ya, ¿no? ¿Se ve? Con 2 puntos yo puedo dibujar la recta. Ahora les quería contar otra forma de dibujar las cosas, que es usando la ordenada al origen y la pérdida. ¿Vale? La ordenada al origen, tengo una recta. Las ecuaciones de las rectas son igual a m por x más b. ¿Sí? ¿Cómo se llama m y cómo se llama n? M es la pendiente y B es la ordenada al orden. Ordenada al orden. Bien. Entonces, para dibujar una recta usando la pendiente y la ordenada al origen, ¿qué es lo que se hace? Primero, se dibuja la ordenada al origen en el eje Y. Ubico la ordenada al origen y la marco en el eje Y. ¿Cuál es la ordenada al origen en esta punta? 5 medios. 5 medios. Entonces, 5 medios, ordenada al origen, la marco en el eje 5. ¿Está bien? 2,5. Ahora, la pendiente, la M, ¿cuánto vale acá? Menos 3 medios. ¿Está bien? Desde ahí de donde estoy, de la ordenada al origen, me voy a ir 2 unidades a la derecha. Desde el puntito verde, 2 unidades a la derecha. ¿Está bien? Y después voy a subir o bajar
unidades como me diga el numerador de la pérdida. ¿Cuándo les parece que voy a subir y cuándo les parece que voy a bajar? Sube cuando el numerador es positivo y baja. Sube al ser positivo y bajo si es negativo. En este caso, como es menos 3, ¿qué voy a hacer? Bajo 3 unidades. Desde ese puntito, bajo 3 unidades, bajo 1, caigo a la mitad, bajo otro, caigo a la mitad, bajo otro, caigo a la mitad. Uno el primer punto con el último, y ahí está la red. Y fíjense que pasaba por el punto 1, 1, que ese lo había pedido hace 14 horas. ¿Está bien? ¿Se entendió? Marco, ¿cómo eran los pasos entonces para dibujar la recta? Marco la ordenada del origen en el eje Y. Si quieren ir anotando, marco ordenada al origen en el eje Y. Segundo paso, me corro a la derecha tantas veces. ¿Esto se puede bajar más? ¿No me ven? Me corro a la derecha tantas veces como diga el denominador de la pendiente. Tercer paso, subo o bajo tantas veces como diga el numerador de la pendiente. ¿Está bien? ¿Vamos ahí? Bueno. Primero marco la ordenada del origen en el eje Y. Marco ordenada del origen en el eje Y. Dos, me corro a la derecha. Me corro a la derecha tantas veces. Creo que no sería izquierda o derecha. Sí, cualquiera de las dos. Me corro a la derecha tantas veces como diga el denominador de la pendiente. Y subo o bajo tantas veces como diga el numerador de la pendiente. Entonces, ¿qué les parece? A ver si yo... Vamos a poner a prueba. Quiero que dibujen esa recta. A ver, 30 segundos para dibujar la recta, 30 no. Pero 1 minuto para dibujar esta recta. Igual a 3x menos 2. 1 minuto para dibujar la recta. Igual a 3x menos 2. 1 minuto. 58 segundos. Vamos. A ver, paso por los bancos. Mi regla está acá. Mi regla. Chicas, Mi hay regla. micrófonos abiertos. Acá no está. Pero...
La X menor menos de está ordenada al origen en esta función. Menos 2. ¿Esta en qué eje iba? En el eje Y. Todos están dibujando en el eje Y. Muy bien. El eje Y. La pendiente, ¿cuál es? La pendiente es 3 y el denominador de la pendiente es. ¿Cómo van? ¿Vieron? Vamos a ordenar el origen menos 2. Y ahí me corro a la derecha tantas veces por incrementar el denominador. Para que no te quiten ahí y otra. ¿La ponen para la recta numérica? No, porque no vayan. Bueno, la ecuación era bien. Entonces, pongo nombres a lo que dice. Claro. Entonces, ¿qué había que hacer? En el eje Y marco menos 2. Y ahora la pendiente es 3. En el denominador hay un 1, entonces tengo que correrme un lugar a la derecha y de ahí subo abajo. 3. Caigo por acá. ¿Está bien? Hago así, ¿no? Empecé en el menos 2, me corrí uno a la derecha y subí el 1. Bueno, sigamos. Todavía vamos con el grado. Vamos con el 2i, pero en el plano cartesiano. ¿Cómo hacemos el 2i en el plano cartesiano? ¿Está bien? Vamos.
Y el 3.000 para que quedarme acá, ¿cuánto valía? Ustedes lo tienen, ¿no? Después me lo dicen. Bien. Entonces, el plano cartesiano, todos los, no todos los puntos, X, Y, el plano, tales que la distancia del X al 0 sea menor que 1. Pero en el plano cartesiano. Santino, tenés tu micrófono abierto. A ver, yo me pregunto. Un poquito el rosita. ¿Qué coordenadas tiene? Tiene más o menos. En X2 y en la Y. Este punto cumple con la condición esta de que el valor absoluto de X es más que 1. ¿Cuánto vale la X ahí? 2. ¿Cuál es la distancia del 2 al 0? Ese punto no va a estar en el dibujo. Punto puede estar en el dibujo. ¿Cuáles son las coordenadas del punto amarillo? Este punto cumple que el valor absoluto de X es menor que 1. ¿Cuánto vale la X? El 1 es menor que el 1. Tampoco está tiene que cumplir un punto del plano para estar en el gráfico de valor absoluto de X menor a 1. Un XY, ¿qué tiene que cumplir para estar en el gráfico? Que el X, que el valor absoluto del X sea menor a 1. Es cualquier punto de X, pero el X, el valor absoluto de X, tiene que ser menor a 1. Entonces, este punto estará en el plano. Perdón, estará en el dibujo. ¿Quién es este punto? 0,5, 0,1. La X de ese punto tiene valor absoluto menor que 1. ¿Está bien? Y este punto, ¿cuáles son las coordenadas de ese naranjita? 0,1 menos 1. La X de ese punto tiene valor absoluto menor que 1. Y si yo hubiera puesto este,
ese punto vale menos 0,5 más o menos, 0,8. Menos 0,5 en X, 0,8 en Y. El valor absoluto de menos 0,5, ¿cuál es? 0,5 es más chiquito que 1. Entonces, ¿qué puntos del plano son los que cumplen? Todos los que están entre menos 1 y 1. Todos los que están entre menos 1 y 1. Contar las rectas X menos 1, X. ¿Más menos? ¿Más menos o más más? Más menos. Más de análisis 2 que de análisis 2. Está bien. En análisis 2, ustedes van a tener, nosotros en análisis 1 vamos a trabajar con funciones de variable real. Una variable. En análisis 2 van a trabajar con funciones de 2 o más variables. Y uno de los primeros ejercicios que tienen que hacer es dibujar el dominio de estas funciones. Y el dominio de las funciones de 2 variables, el dominio de funciones de 2 variables se grafica en el plano cartesiano. Y pueden quedar cosas bonitas. Voy a cambiar, ¿no? Vamos al 3. ¿Cuál es el cuadrado? Bien. Esto está acá, de nuevo. Plano cartesiano hay 2 variables. Y este acostado se llama X, este separadito se llama Y. Pongo la escala. Con un número que ponga en cada eje ya está. Bien. Si yo estoy medio perdido, ¿qué puedo hacer? Una tabla de valores. Le doy valores a X, el X que a mí se me antoje, y calculo X. Y en base a eso ubico los puntos de plano. El tema es que si yo supiera que el dibujito es una recta, ¿cuántos puntos necesito para poder dibujar una recta? 2. Con 2 estoy. Pero si el dibujo no es una recta, no me va a alcanzar con 2 puntos, ¿sí? Necesito ángulo. Entonces, como esto no creo que sea una recta, voy a necesitar hacer una tabla corta. ¿Está bien? Ya empiezo el trabajo. ¿Cómo con X? A ver, ¿qué X se les ocurre? 1. Otra X. Menos 1. Muy bien, vayan explorando números positivos, negativos, 0. Números chiquititos entre 0 y 1. ¿Sí? Bueno, menos 1. Pongamos el 0. Es fácil. ¿Cuál más? 0,5 puedo poner. Y vamos a poner el menos 2. Bueno, ahora ¿cómo calculo el I? ¿Qué hace esta? ¿Qué I le corresponde? Yo tomo un X y el I que le corresponde es ese X al cuadrado. ¿Sí? Tomo el X, ¿qué hay que hacer para obtener el Y? Elevarlo al cuadrado. ¿Sí?
Entonces, yo tomo el x igual a 1 para obtener el y, elevo al cuadrado, que me queda 1, vamos. Chicos del Zoom, ¿alguien más que no sea Paula quiere completar la tabla? Y acá también, ¿no? ¿Quién completa? Si nadie lo completa, completar a vos. Acá también, completando la tabla. Sin copiar. Ya completándola a ustedes. Vamos a ver. Completo la tabla, el Zoom. Y acá en el aula. Cada uno en su hoja. Vamos, que se aprende haciendo y no viendo. Se aprende haciendo. Bien, ahí Paula ya nos completó la tabla. Mira, no solo completó la tabla, sino que nos está dibujando en el plan. Ahí veo mucho el punto. Ah, bueno. Bueno, sería algo así más o menos. Se me fue la mano de la línea. Mira, Pau. Fíjense que ella ubicó el 1 de X y el 1 de Y. Está bien, mi escala está espacio. El menos 1 de X con el 1 de Y. El 0 con el 0. El 0,5 de X va con el 0,25 de Y. Y el menos 2 de X con el 4 de Y. ¿Está bien? Ah, entonces ahí entendí lo que estaba marcando el 2. Está bien. ¿Creo que hizo todo? Muy bien. Cuando uno está medio desorientado, hacer la tabla de valores es una herramienta fundamental. ¿Sí? ¿Qué eso va a ser en los primeros días? ¿Qué son los primeros días? De acá. De acá el domingo va a ser tablita de valores, pero después es como que yo ya pues, voy a contar cuáles son las funciones elementales y esas las debería poder hacer, por ejemplo, igual a x cuadrado. ¿Cómo es? Así. ¿Está bien? Igual a e a la x. ¿Cómo es? Así. Ya las tengo que tener así en la mente, ¿sí? Eso va a ser para el lunes. El lunes vamos a bailar la función. Bien. Continuar con esto.
que les marque el inciso 5. El inciso 5 que tiene un aire al 3. ¿Se ven el aire? Yo lo marqué porque le veía un aire al 3. Se duerman, no es para dormir. Bien. Vamos a dibujar el 5. De hecho, ¿no? Se decía X, Y, ya. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para ver si está? Dame los flores, ¿eh? Conviene poner valores de mí. Punto de mí igual a 1. Igual a 1. Perdón. Igual a 1. Estoy poniendo que la I vale 1. Pi es 1. ¿Cuánto vale I al cuadrado? 1. Pi es 1. ¿Cuánto vale I al cuadrado? ¿Bien? X por X es I al cuadrado. Menos I. ¿Cuánto vale I al cuadrado? Positivo. O sea que el X vale el I vale 0. ¿Cuánto vale I al cuadrado? Es que le decimos. A ver, ¿se animan a dibujar estos puntos? A ver qué quedan. Se tiene que quedar un aire en lo que tenía antes. A ver.
Bien. Entonces, estábamos dibujando x igual a y al cuadrado. Como estábamos medio perdidos, dijimos, vamos a hacer una tabla de valores. Entonces dije, bueno, demos valores ahí. Si ustedes querían darle valores a x, pueden. ¿Quieren que probemos darle valores a x? ¿No? Yo digo, si y es 1, acá guarda con el proceso. Yo le doy y es 1. Entonces, ¿qué tengo que sacar? Tiene y al cuadrado. Y después puso que x es y al cuadrado. Entonces, en la x voy a haber puesto el resultado de elevar que y al cuadrado. ¿Se ve? ¿Se ve? Bueno. Si yo ponía en y menos 1, tengo que sacar cuánto es y al cuadrado, que es 1, entonces x me queda igual a y al cuadrado. ¿Está bien? ¿Qué pasa? ¿Por qué les dije eso de poner y no x? Porque no cualquier x va a tener resultado. Digo, si yo pongo 4 acá, si x es 4, 4 es igual a y al cuadrado. Y tengo que preguntarme, ¿qué números elevados al cuadrado dan 4? 2 es 1 y hay otro. ¿Está bien? Para mí es más difícil, para mí. La cuestión de porque acá no hay nadie burro, hay cosas que uno puede no entender. ¿Y por qué, por ejemplo, puso preciso menos 1 y igual a menos 1 y al cuadrado igual a 1, x igual a 1? Yo te doy valores ahí. Acá son x. Te doy valores ahí. Para obtener el x tiene y al cuadrado. O sea que a este tenés que elevarlo al cuadrado y así obtener. Eso fue lo que estoy haciendo en base. Bueno, vamos con la tabla. Perdón, el gráfico. ¿Cómo les queda cuando ubican? Como una. El x, fíjense que si x vale 1, la y vale 1, pero también la y vale menos 1. ¿Vean? Cuando x es 4, 2, 3, 4, la y vale 2, también vale menos 2. ¿Qué aire tiene con la que habíamos hecho? Y igual a x cuadrado era así, y x igual a y cuadrado era así. ¿Está bien? Vamos a ver. ¿Qué voy a hacer para dibujar que estoy medio perdido? ¿Qué es lo que me tengo que llevar de esta parte? Para dibujar, ¿qué herramienta utilizo? Una tabla de valores. Ah, ya sé que me olvidaba de decir. ¿Cuál es la bibliografía de esta? Ya 3 horas más tarde me acuerdo. Nosotros no tenemos apunte de teoría, nos manejamos con lo que vamos dando en clase, pero nuestro libro de referencia es el libro de El cálculo de las 70 tempranas de James Stewart. Dejo de compartir, ¿ya está? Lo tienen en el pizarrón. Les quiero mostrar el libro. ¿Sí?
fue la séptima edición. Saben que es ilegal compartir esto, ¿no? Entonces, por eso no compartimos. O conseguirlo de alguna manera que ustedes verán. Pongan donde dice los libritos. Cálculo de una variable, trascendencia temprana, James Stewart, que yo tengo revisión séptima. Hay cantidad de ejemplos. Bien. Lo que estamos haciendo ahora, pueden ampliar ustedes con la sección 1.1 del libro y la sección ¿Seguimos? ¿Qué que presentar? Anotaron, ¿no? Para después me pregunto. He marcado uno más, lo que trajeron el PDF, habrán visto que dice, listan dos unidades del punto menos 1, 2. Tendría que dibujar en el plano cartesiano todos los puntitos que están a 2 lugares del menos 2. Ustedes están viendo el PDF, ¿no? Entonces, todos los puntos están a 2 lugares del punto menos 1, 2. Están a 2 lugares de... ¿Puedo encontrar alguno? No. No. Perdón,
Se corrieron de ahí de donde se están haciendo el reloj. De ahí del verde oscuro, se corrieron dos a la izquierda. De ahí del verde oscuro me puedo correr dos a la derecha, del verde oscuro dos para abajo, del verde oscuro dos para arriba, a ver si puede ser dos. Pero después, a ver, si ponele, pegar en dos lugares, basta que yo barra, o sea, tome un hilito, lo lleve así, a ver, y lo dejo. Pero todos los puntos de ese dibujito van a estar a dos lugares del punto verde. ¿Se ve? Sí. ¿Cómo se llama? ¿Ese dibujo? Circunferencia. ¿No? De la circunferencia, con el número 2, y el radio está bien. Lo dejo. Voy a la pregunta. También se me mueve. ¿Ya? ¿Seguimos? El ejercicio 1 tenía, el ejercicio 1 tenía una parte A y una parte B. La parte B me decía, decidí cuáles de los dibujos anteriores representa el gráfico de una curva. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a usar de nuevo el pizarro. Vamos con el pizarrón y vamos a repasar todos los dibujitos que hicimos. Habíamos hecho el inciso I, que era 3x más 2y igual a 5. Nos había quedado una recta, ¿verdad? La ordenada al origen era 2,5. De ahí tenía que correrme 2 a la derecha y bajar 3. Algo así. ¿Qué poco, hermanísimo? El 2i. El 2i hicimos. El valor absoluto de x menor a 1, que me habían quedado dos franjas. No dos franjas, porque quedaron todos los trozos, una franja. El 3i igual a x cuadrado. El 0 con el 0.
Si x vale 1, 1 al cuadrado es 1. Si x vale menos 1 al cuadrado es 1. Quedaba repuesto. El 3i era x igual a y al cuadrado, parecida a aquella, pero ajustada. El 5. En 5. Y el último, que no sé cuál era, que los que distan 2 unidades del punto menos 1, 2. Y que así como... Uno, 2, del 1, 2, se corren 2 números. 2 dados. Toman 2 y este lo significa. Bueno, estos son los dibujitos que teníamos. Y ahora vamos a responder cuáles de estos representa el gráfico de una función. Y para eso yo no sé qué es. ¿Sí? ¿Qué es una función? ¿Vieron alguna vez? Una función es una relación entre dos variables. Normalmente, ¿cómo las llamamos nosotros? Como si fuera original. Una relación entre la variable x y la variable y. Pero no cualquier relación. A cada x, ¿cuántas y les tienen que corresponder? Una solita. Una solita. Entonces, una función es una correspondencia en la que a cada valor de x le corresponde un solo valor de x. ¿Está bien? Pues entonces, a ver, vamos a escribir esto. Era la pregunta, ¿función qué es? Bueno, una función, vamos a poner, sí, pero nosotros en general a las funciones les llamamos f, g, h, puede tener cualquier nombre, t, i, s, lo que sea, ¿sí? Pero bueno, los que más usamos son la s y la t. Entonces le vamos a decir una función f. En análisis 1 vamos a ver funciones de variable real. Lo que vamos a tomar son numeritos reales. Y a esos numeritos reales les vamos a hacer algo. Y el resultado va a ser otro número real. ¿Sí? Entonces, una función f de un conjunto x. En un conjunto y es una relación que va a cumplir dos cosas. X, a cada x chiquitito del conjunto X,
le corresponde un solo y del conjunto I. A cada X le tiene que corresponder algo. ¿Y Sí. cuánto? Por eso digo que son dos cosas. Porque no puede haber ningún X que quede regalado. Todos los X tienen que tener algo. ¿Y cuánto? Uno. ¿Ves lo que estoy diciendo? Todos los X tienen que tener algo y no tanto. Uno solo. ¿Bien? Para que sea función. Tienen que cumplir estas dos cosas. ¿Cuándo no va a ser función? Cuando alguna de esas falla. O sea que hay X que quedan pagando, que no tienen Y, o hay X que tienen más de Y. ¿Se ve? ¿Qué les quiero decir? ¿Ya estamos con eso? Vuelvo al pizarrón. Que corresponde un solo I del conjunto. Entonces, vamos a ver cuáles de estas relaciones son funciones. Si yo tomo, ¿dónde están los X? ¿Dónde los miro? En el eje que está acostadito, ¿no? Si yo tomo un X cualquiera, ¿cómo buscaría el Y que le corresponde? Para arriba o para abajo, ¿no? Sí, de forma vertical. Si yo tomo un X cualquiera, ¿tiene algún Y ese X en el primer dibujito? Sí. Si yo tomo un X cualquiera, por ejemplo este, voy a encontrar el Y abajo, ¿no? ¿Se ve lo que digo? Y esto va a pasar con cualquier X que yo tome. Voy a poder conseguirle un Y. ¿Cuántos Y? Uno. O sea, no tengo ninguno que me quede regalado, ningún X queda solito. Y todos los X, ¿cuántos Y tienen? Uno. Entonces, ¿es función? Vamos con el segundo dibujo. Cualquier X que yo tome, ¿va a tener un Y? No, porque por ejemplo, si yo tomo el X igual a 2, no hay acá. El dibujito está en las franjas, ¿no? O sea, hay X que me quedan pagando. E incluso hay X, por ejemplo, este X. ¿Cuántos Y tiene? Y todo. Está todo pintado. ¿Está bien? Este X tiene bocha de Y. ¿Y cuántos tenía que tener por esta función? Uno. ¿Está bien? O sea que este por donde lo mire, falla. Hay X que quedan sin nada y hay X que tienen cantidad de Y. ¿Ves? O sea que esto no es... Sí.
¿Cómo lo realizamos? Acá en condición, son puntos X, Y, pero me dan una condición sobre el X del punto, ¿sí? El Y no me dice nada. Igual a X cuadrado. A ver, si yo tengo un X cualquiera, ¿le puedo encontrar un Y? Sí, tendré que buscar para arriba, ¿sí? A cualquier X que se me antoje, ¿le voy a poder encontrar su Y? ¿Cuántos Y? Uno. O sea que cumple que ningún X me queda solito y que todos los X tienen ¿cuántos Y? O sea que esto es función. ¿Hay X que no tienen nada? Sí. Por ejemplo, estos de este lado, ¿sí? No tienen nada, hay X que quedan pagando. Y peor encima, hay X que tienen más de un Y. Este, parecido acá, por donde lo mire, no es función. ¿Se ve? Y este tampoco es función. Hay X que no tienen nada, e incluso hay X que tienen más de uno. ¿Está bien? ¿Qué cosas tiene que cumplir entonces una relación para hacer función? Todos los X tienen que tener algo. ¿Y cuántos algo? Más o menos. Bueno, a ver. ¿Se dan cuenta? Se los voy a dejar de tarea para que lo busquen en el libro. Buscar la prueba de la recta vertical. Prueba de la recta vertical. Tarea para el hogar. Prueba de la recta vertical. ¿Cómo me doy cuenta? Prueba de la recta vertical. Lo encuentran en el libro. Igual, ¿cómo me doy cuenta? Como hicimos. Tengo que ver que ningún X me esté pagando y que todos los X tengan un solo Y. O sea, si se dan cuenta con eso, la prueba de la recta vertical no lo da. Pero si no, y acá yo quería que practicáramos un poquito. Ahí les doy un dibujito. Normalmente nosotros ponemos las funciones o las curvas, decimos, vieron que yo había puesto que va de un conjunto X y un conjunto Y. Bueno, eso matemáticamente, para no poner todo eso, ponemos F, dos puntitos, que va de un conjunto X en un conjunto. Cuando ustedes vean eso escrito, lo van a leer, la función F va del conjunto X en el conjunto Y. ¿Sí? Ese tipo significa todas esas palabras. ¿Bien? Bueno. Fíjense que acá, en el inciso 1, la parte del gráfico propone el datazo, un
conjunto A de los números reales que cumpla. Fíjense cómo es. Que C, que va del conjunto, ¿cómo lo leería? C va del conjunto A en el conjunto R, que son los números reales. ¿Está bien? Tengo que proponer un conjunto A de modo que C no sea función. Si C tiene que ser función, tiene que fallar alguna de las condiciones. ¿Cuáles eran las condiciones? Que cada valor de X tuviera un solo valor de Y. O sea que o debería encontrar X que me queden regalados, o X que tengan más de un Y. A ver, ¿qué conjunto A, qué subconjunto X pueden proponer para que no sea función? ¿Cómo? Sorda la vieja. Les aviso que soy medio sorda. De 4 a 3, ¿puede ser que funcione? De 3 a 4. De 3 a 4, dice el compañero. Muy bien, de 3 a 4, todos estos quedan regalados. ¿Sí? De 1 a 4. De 1 a 4, tomando el 1. ¿Sí, no? Si tomo el 1 ya me queda regalado. Todo esto queda regalado. Y fíjense que pasa en el 3. Tiene 8 de Y. ¿Está bien? Entonces, a ver, vamos. Distintos conjuntos para que no sea función. Ah, para. Porque sí, es que yo lo grabé demasiado y no lo veo. Ahí está. Bien. Sí, señor. De menos 4 a 0 ¿es función? ¿Por qué no es función? Y todos estos, ¿no? No tienen ningún I. ¿Está? Bien. Entonces, ¿se ve cómo responder? Si yo pongo de menos 4 hasta menos 2, quedan cosas regaladas. Si ponía de 3 a 4, ponele abierto en 3, todos estos X no tienen ningún Y. Si pongo de 0 a 3, ¿por qué no es función? De 0 a 3 tomando el 3. Porque el 3 tiene más de 1. Muy bien. ¿Se ve? Distintas razones por las cuales esta curva no va a ser función. El otro inciso, entonces ahí los van a poner ustedes. Yo voy a poner la razón por la cual no es función en este intervalo y la razón por la cual no es función en este intervalo es la misma. ¿Por qué no es función en este? ¿Por qué no es función en este? En el primero, porque el 3 toma más de valor de Y, en el segundo, porque el 4 de menos 4 a menos 3. Muy bien. Acá quedan X pagando y acá porque hay X que tienen 8 de no, pueden decirlo bien. Esto sería bien. Ah, mira, ya tenemos hecho el B, porque dice, hay que proponer una tal que C no sea función por una razón distinta a la del primer caso. Ponemos un intervalo en uno y otro en el otro y ya tenemos. Ahora propongamos uno en el que sí sea función. Propongamos uno en el que sea función. Ahí tengo el dibujo. De menos 3 a 0, ¿cuál más? De menos 3 a 2. De menos 3 a 2. De 0 a 2.
De 0 a 3, para que este me funcione, ¿cómo tendría que ponerlo? Abierto en el 3. De 0 a 3, elijamos uno. Elijamos un intervalo. De menos 3 a menos 2. De menos 3 a menos 2 más grande puede ser. De menos 3 a 2. De menos 3 a 2. No sé por qué les pregunto si después. No, es que quiero una. Menos 3 a 2. ¿Lo cerramos o lo abrimos a los? ¿Qué dice? Parece sí. Bueno, ¿por qué función para este intervalo? ¿Por qué va a ser función en este? Cada valor de X que está ahí tiene un I. ¿Y cuántos I? 3. Si yo hubiera puesto, si yo hubiera, mira, si yo esto no lo hubiera puesto, ¿qué tendría que hacer? Era así, si el dibujito hubiera sido así, lo borré. Sería de. ¿Qué tendría que poner para que sea función? Claro. De menos 3 a 1 sin tomarlo y de 1 hasta el 2. ¿Se ve? Bueno, vamos a dejarlo como 2. Bien. Y ahora vamos a dar un par de cosas más, que es la imagen. Este conjunto se llama ni más ni menos, tiene un nombrecito especial. ¿Cuál era? ¿Me acuerdas? Este conjunto de X, ¿cómo se llama? ¿Qué es de la solución? El dominio. Dominio de. ¿Bien? Dominio de. Son todos los X para los cuales hay dibujos. ¿Está bien? Las Y se llaman imagen. Imagen. Desde el I más chiquitito hasta el I más grande. Voy a dibujar nada más el cachito que nos interesa. O sea que el otro lo voy a borrar. Imagen. Desde el I más chiquitito hasta el I más grande. ¿Cuál es el I más chiquitito? Del menos 1, 2 cuadros. Pasa acá. Arranca el menos 1 y sí. El 2 está en la imagen. Ahora, ¿qué X tienen como imagen 1,5? ¿Hay algún X cuya I valga 1,5? No. Fíjense que salta de acá al 2. ¿Sí? Hay un saltito ahí. Entonces la imagen sería del menos 1 al 1 y después le agrego el 2. ¿Sí? ¿Se ve? Porque no hay dibujito en esta parte. Entonces la imagen dijimos, el I más chiquitito, menos 1, hasta el 1, pero también tengo que agregar ese puntito que es el. ¿Está bien? Una vez que yo tengo la imagen,
Puedo decidir cuándo una función es acotada y cuándo no. Una función es acotada si tu conjunto de imagen es un conjunto acotado. El conjunto imagen una función es acotada si el conjunto imagen es acotado. Y estamos dando vuelta el círculo, ¿no? Porque ¿qué es lo que es acotado? ¿Sí? Y esto que es. Bueno, ¿qué es ser acotado? Que existan números que sean más grandes o iguales que el más grande que está en el conjunto y números más chiquitos que el más chiquito que está en el conjunto. A ver, si yo les digo el conjunto, poné el conjunto menos 1, 1. ¿Conocen numeritos que sean más grandes que todos los que están sombreados ahí? ¿Conocen de su vida de las personas? Números más grandes que los que están pintados, los que están entre menos 1 y 1. ¿Saben que existe alguno? Sí, ponen la edad de uno. Todos son más grandes que tienen más de un año. ¿Está bien? La estatura. Hay números más grandes que el más grande que está ahí. ¿Sí? ¿Conocen números más chiquitos que el más chiquito que está ahí? Sí, ¿no? El menos 3, el menos 20. Esos que estoy dando que son más chiquitos y esos que estoy dando que son más grandes se llaman cotas. Cotas inferiores, cotas superiores. ¿Cuándo un conjunto es acotado? Cuando tiene cotas inferiores y cotas superiores. ¿Está bien? Entonces, este conjunto, imagen, los números que están entre menos 1 y 1 y el 2. ¿Existen números que sean más grandes que el más grande que esté ahí? ¿Qué número que sea más grande que todos esos que están en la imagen conocen? ¿Cuál es el más grande de la imagen? ¿Qué? De todos. Si la imagen iba desde el I más chiquitito hasta el I más grande del 2. El 4 es una cota superior, ¿sí? Es un número que es más grande que todos los de la imagen. ¿Se ve? El 4, el 5, el 80, el 125. ¿Conocen números más chiquitos que el más chiquito de la imagen? ¿Cuál es el más chiquitito de la imagen? El menos 1. ¿Conocen números más chicos que el menos 1? Sí, el menos 20, por ejemplo. Entonces, la función es acotada. ¿Se ve? Sería un ejemplo de un conjunto que no sea acotado. De 0 a más infinito, de 0 a más infinito. Este conjunto no va a haber números más grandes que el más grande que esté ahí. Porque ahí se va en el infinito el conjunto. ¿Sí? No tiene cotas superiores. Entonces, ¿cuándo una función no va a ser acotada? Si su imagen se va al más infinito o si su imagen se va al menos infinito. Ahí no va a ser acotada. La función x cuadrada. X al cuadrado. ¿Cuál es la imagen de x al cuadrado? El i más chiquitito, 0 a más infinito. ¿Es acotada? No, porque no hay números más grandes que el más chiquito. ¿Más o menos?
Bueno, vamos a cortar acá y en la práctica van a seguir viendo cuando una función crece, ¿a qué le suena crecer? Crecer se va para arriba, ¿no? De crecer se va para abajo. En la práctica van a seguir siempre con función, ¿no?